Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado en una serie temática relacionada principalmente con la evangelización, el evangelismo, la misión cristiana, cómo debemos encontrarnos con otros, cómo debemos conversar con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, cómo debemos actuar entre nosotros como comunidad de creyentes también. Y no es fácil, no es fácil porque muchas veces hemos llenado a nuestras iglesias con tradiciones, con costumbres, con cosas, y lo único que menos hacemos es mostrar a Jesucristo. Y eso se ha tornado una dificultad para cada uno de nosotros. Quisiera invitarte a que pudiéramos continuar con esta serie temática con un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, uno de los últimos eh, libros bíblicos, una carta, en realidad, una carta de Pedro hacia la iglesia, una epístola también llamada epístola, la primera de ellas de Pedro, y vamos a mirar ahí algunas cosas interesantes. Primera de Pedro, el capítulo 3 verso 15, 3:15, que dice lo siguiente: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. También hay una versión que dice lo siguiente: y perdón, estaba leyendo en segunda de Pedro, pero mira lo similar que apunta, dice, el apóstol Pedro dice lo siguiente: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre parados para presentar defensa con mansedumbre, lo que hemos hablado acerca de la apologética, ¿cierto? Con mansedumbre y reverencia o ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes o en vosotros. Vosotros es la original, pero realmente no usamos mucho el vosotros, en más español usamos ustedes. Con este versículo quiero hablar sobre cómo nosotros los cristianos, difundiendo la palabra del Señor, defendiendo nuestro pensamiento, no queremos enfrentarnos con nadie, queremos mostrar a la persona de Jesucristo y que sea el Espíritu Santo quien nos ayuda a defendernos por medio del amor, por medio de la palabra, por medio de las escrituras, por medio de la verdad, pero por sobre todo por medio del amor. Con esta introducción de Primera de Pedro 3:15 quisiera que pudiésemos entrar en lo importante que es el resultado de el evangelismo. El resultado de mostrar a la persona de Jesucristo. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para entrar en esta nueva cápsula. Esperando cuando hablo un poco rápido o cuando empiezo a hablar un poco más rápido, se me, se me enturban las palabras, así que voy a tratar de ser un poco más eh, cuidadoso también. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas porque queremos también presentar un mensaje de las Escrituras, sabiendo que a través del Espíritu puede llegar al corazón de las personas. Y cuando presentamos tu palabra y cuando te presentamos a ti por sobre todas las cosas, Señor, esto nunca va a quedar vacío. Siempre va a haber alguien que va a tocarle el corazón. Siempre hay alguien que el Espíritu Santo va a trabajar en su mente y en el corazón. Quizás tomará un tiempo para tomar decisiones importantes en cuanto a su vida, en cuanto a seguirte, en cuanto a obedecerte, en cuanto a vivir una vida llena de ti, pero la palabra nunca vuelve vacía. Y confiamos en esta promesa, Señor.
entendiendo que nosotros defendemos la fe desde el amor, de entendiendo que debemos amar incluso a nuestros enemigos y que es el Espíritu Santo quien dará las batallas por nosotros. No será con ejército, sino que con tu propio espíritu. Queremos aferrarnos a esa palabra, Señor. Queremos aferrarnos a tu verdad para poder compartir con otros el Evangelio y entendiéndolo claramente. Hemos estado en esta serie temática también hablando de eso. Y comenzamos también mostrando algunos ejemplos de algunas personas. Hemos estado mirando en el libro de Hechos, particularmente en los últimos mensajes, en el caso de Pablo, presentando, presentándote a ti, a ese Dios desconocido para ellos, en el Areópago, eh, entendiendo que él estaba lleno de molestia, su corazón enardecido, Señor, pero sin embargo tuvo la prudencia, la sabiduría que venía del Espíritu para hablar desde el amor e incluso alabar las capacidades de ellos, la capacidad intelectual y, por qué no decir, también su religiosidad. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en presentar tu mensaje, porque debemos llegar a cada persona. Muchas veces hay algunos grupos que quieren llegar a las altas esferas, otros quieren llegar a los ignorantes, otros quieren llegar a otros países, otros quieren llegar solamente a la vuelta de la esquina. Pero el mensaje de este evangelio tiene que llegar a todos, Señor. Y solamente tú puedes hacerlo por medio de nosotros como cartas abiertas y entendiendo, Señor, que el evangelio tiene poder, porque el evangelio eres tú mismo, Señor. Todo esto lo agradecemos en ti, Señor, en tus propios méritos. Amén y amén. ¿Qué debemos esperar? Una pregunta importante sobre el resultado de presentar el Evangelio, divulgarlo, compartirlo. La respuesta está en las mismas escrituras. El texto estudiado presenta reacciones posibles, principalmente tratándose de personas con miradas distintas, quizás religiosas, quizás modernas, quizás cristianos con alguna mirada confusa en relación en la persona de Cristo, y personas llenas de sí que no son capaces de mirar más allá porque están mirándose a sí mismos, y ese es el peligro más grande. Personas que se consideran sabias, personas que se consideran llenas de conocimiento o descubren una verdad y se ponen en una plataforma llenas de orgullo y no permiten crecer más allá. El Evangelio es crecimiento, el Evangelio es poder, el Evangelio, si nosotros crecemos día a día, también nos llevará a ser sencillos también, a mirarlo, porque el Evangelio es sencillo, es un mensaje simple que puede llegar a cualquier persona. La burla es un arma de quien no quiere o no acepta el mensaje del Evangelio. Y esto fue lo que sucedió según el texto. En Hechos 17, donde estamos, a lo mejor la invitación inicial fue que leyéramos el capítulo completo, pero principalmente de los versos 16 al 34. Dice que en el verso 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección, más o menos parafraseando un poco la idea, sobre la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra oportunidad, o sea, otra vez. Te vamos a escuchar, pero en otro momento. Eso, ya, eh, lo que nos estás contando es súper interesante, pero ya. Y puede pasar a cada uno de nosotros. Cada vez que presentamos el Evangelio, cuando hablamos sobre el Señor, sobre Jesucristo, la resurrección, pueden haber burlas, puede haber todo eso. Sí, es súper interesante lo que tú planteas, pero en otro momento ya, sí, hasta acá, qué lindo el amor, bonito, lo que tú nos estás contando, pero en otro momento te vamos a escuchar, ¿ya? Te estamos llamando, te estamos llamando, más adelante. Antiguamente el Evangelio se presentaba puerta a puerta, hoy día es muy difícil, hoy día se presenta de diferentes formas.
pero también hay personas que no quieren aceptar. Así que también es necesario discernir lo que no siempre encontramos o no siempre nos encontramos con una audiencia tal cual eh, nos describen algunos pasajes. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, más de 3.000 personas se convirtieron en un momento. Pero en el caso de lo que estaba sucediendo con Pablo en este hecho puntual, ya fue como, ah, qué lindo, tanto los epicúreos como los estoicos dijeron, "Mm, qué interesante lo que tú nos presentas, pero ya te vamos a escuchar en otra oportunidad." ¿Cierto? Puede pasar que, claro, nosotros en nuestro corazón esperamos que las personas se conviertan como nos gustaría y debemos también reconocer a ti y a mí, a lo mejor pararnos en un lugar, eh, predicar la palabra del Señor, ponernos en una plaza pública, llegar a un estadio y que 3.000 almas se entreguen su corazón al Señor, pero al igual que Pablo, a lo mejor hablando con los sabios o los que se consideraban sabios en ese momento, eh, recibió esa respuesta. "Mm, sí, interesante. Te escucharemos en otro momento. Puede que nos pase, ¿cierto? Quizás va a ser eso lo más probable, ¿verdad? No podemos dejar de tener en cuenta que es el abordaje del cristiano eh, hacia la gente de otras ideas, lo que trae ciertas divergencias con respecto a la división del mundo y de algunos planteamientos, algunos conceptos. Las personas tienen dificultad de abandonar sus propias convicciones. Cuando tú te enfrentas a personas que tienen ya una idea preconcebida con respecto a esto, cambiar su mentalidad, que es el verdadero arrepentimiento, el cambio de conducta, la metanoia, es muy difícil. En el caso de Pablo en Atenas, la Biblia relata que algunos hombres buscaban al apóstol y se juntaban con él. Entre los que creyeron estaba un miembro del consejo del Areópago, Dionisio. Y era una persona importante, un miembro importante de la sociedad ateniense. Damaris, la palabra no vuelve vacía. Otra mujer también que escuchó la palabra de Pablo. La palabra nunca vuelve vacía, como decíamos en al inicio. Y tenemos la certeza en qué? En las mismas escrituras. A partir de este texto que te invité a que pudieras estudiar, el capítulo 17, principalmente del verso 16 al 34, la idea es que puedas tener todo el contexto completo. Concluimos en este sentido de que no se trata de que intentemos imponer nuestra fe, jamás la fe puede ser impuesta, e incluso dentro del mismo cristianismo, cuando hay posturas cristianas distintas, no podemos imponerlas, sino que antes de todo debemos hablar de la verdad, que liberta del yugo del pecado y de la esclavitud y de la muerte. Y ese es Jesucristo. No debemos entrar en discusiones interminables para tener la razón. ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos? Haciéndonos abogados de Dios. Es una ridiculez. Haciéndonos abogados de Dios si Dios tiene toda la capacidad para defendernos, defenderse él solo. Además que Cristo es nuestro propio abogado y juez. Intentamos a veces comprobar el evangelio con métodos mundanos, con métodos humanos. Es ridículo. Evangelizar no debe ser un embate religioso o cultural. Lo correcto es presentar la verdad de la palabra de Dios solamente. En la persona de Cristo se trata de entender de la necesidad del evangelio para que la salvación de la vida de las personas y hacer que conozcan a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Con esto quiero que te quedes y que pueda ser tu anhelo, el ponerte de acuerdo,
el tener ese deseo y esa convicción en el corazón, la que te lleve a todo planteamiento y a toda claridad. Que el Señor te bendiga grandemente y como bien decimos acá, y con mucho cariño, gracias, gracias y paz.